¿Cómo sería un mundo gobernado por mujeres? Igual, igual. Esa es la otra. Ay, si nos gobernaran mujeres sería mucho mejor. No, sería igual. Porque las mujeres gobiernan no como mujeres, sino como personas encargadas de responder a las situaciones políticas de su momento. No gobiernan de acuerdo a su identidad sexual, sino de acuerdo a las necesidades de la política como la conciben ellas, sea Indira Gandhi, sea Margaret Thatcher, sea Golda Meir, sea la de Birmania, que ahora no me acuerdo su nombre, Son Yu algo, sea quien sea. No actúan como mujeres, de acuerdo a alguna especie de estereotipo que tengas de mujeres. Actúan de acuerdo a la política, a las necesidades de la política, desde su punto de vista, y yo no veo diferencia. Que hay mujeres absolutamente admirables. A mí me encantó el gobierno de Jacinda Ardern, por ejemplo, en Nueva Zelanda, o la anterior primera ministra finlandesa, ¿no? que era socialdemócrata. Pero no por mujer, sino porque llevó bien los asuntos de su país y sacó adelante su país en momentos difíciles. Y realizó políticas que fueron beneficiosas para la mayoría, hizo crecer la economía, etc. Esas cosas que no tienen nada que ver si eres hombre, mujer, heterosexual, homosexual, multisexual, bisexual, da igual. Da igual. Entonces, dejemos de un lado, yo creo que ese tipo de consideraciones, ¿no? Sería más suave, porque las mujeres son más suaves. Te presento a 20. Sí, las mujeres son más suavecitas, pues es un estereotipo del siglo XIX, por favor.